Buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa de Vení que te cuento. Buen día, Vasco. Buen día, ¿cómo te Buen va? día, ¿Cómo qué bueno estás? saber que no se corta la comunicación. ¿Cómo andas, Vasco? Bien, muy bien, muy bien, muy Bien, bien, por bien, suerte. bien. Bueno, Sí, sí. sí, sí. Me alegro, me alegro. Eh, Hoy vamos a empezar un nuevo programa recordando una fecha como es el 22 de agosto, conmemorando la masacre de Trelew. Un hecho que nos marcó a todos, por lo menos a los que seguimos la política, a lo que vamos siguiendo toda esta gran historia. ¿Qué te parece, Vasco, vos eso? Sí. No, sin duda, los hechos del 22 de agosto que se conmemoró ahora hace muy pocos días, eh, se cumplieron 52 años, 52 años, sí, Sí, 52. creo, si no me Sí, sí, equivoco, 52. eh, que fueron esos hechos terribles que marcan parteaguas en la política argentina y sobre todo en la historia de las dictaduras militares, que va a ser un precedente de lo que va a venir después en el 76, que fue el fusilamiento de 19 compañeros que estaban alojados en la base Almirante Sar, una base aeronaval, una base de un batallón naval, eh, después del intento de fuga, porque lo primero que tenemos que entender es cómo, en qué marco histórico, en qué Claro. marco se dio este hecho terrible. eh, y esto se dio en un marco de, digamos, de tres organizaciones armadas que eran el ERP, digamos, Ejército Revolucionario del Pueblo, estaba Montoneros y la FARC, Fuerzas Armadas Peronistas, que eran militantes, alrededor de 130 militantes detenidos en el penal de Rawson, eh, un penal de extrema seguridad, aislada en la Patagonia Argentina. De todas maneras, los militares cometieron un error que es tener a todos los dirigentes en un mismo pabellón o en dos o tres pabellones, pero donde incluso hacían hasta Peñas. clases de formación política. Esto, por ejemplo, para dar un ejemplo nada más, en el País Vasco, los presos políticos de la ETA, que fue una organización también de carácter armada, que buscaba la independencia del País Vasco, los, los militantes que caían detenidos eran puestos en distintas cárceles con presos comunes, porque incluso no es lo mismo estar entre dirigentes políticos, cuadros políticos, que estaban todos absolutamente compenetrados con la lucha armada y con los tiempos que se vivían, aislados, incluso aislados dentro de lo que era la cárcel, pero no aislados entre ellos, y obviamente los presos comunes estaban en otros pabellones, no mezclaban los presos comunes. Lo cual esto eh, va a facilitar mucho más el intento de fuga que se va a dar, ya la estaban preparando. Eh, Hay testimonios de Bacanar Baja, de otros militantes que siempre se tenía un plan Claro, el primero había para sido un antes de, túnel. Sí, sí. claro. No, pero me refiero que siempre había un plan de fuga de cualquiera de las cárceles que podían caer detenidos. Claro, En Devoto, en Raus, siempre había un plan. claro. Se decía Y que había el preso claro, tenía que pensar solamente en fugarse. exacto, exacto. Esto Esa era era su así. misión. Sobre todo un preso militante guerrillero que quería estar, digamos, de vuelta en la lucha y lo que primero tenía que pensar era en la manera de fugarse. Bueno, en la cárcel de Rawson eran 130 compañeros que comienzan a preparar esta fuga, pero además la importancia que tenía es que, digamos, las cúpulas de las distintas organizaciones armadas estaban ahí. Estaba el Gringo Mena,
Ossoteschi, el pelado Ossoteschi, estaba Canarvaja, estaba Mario Roberto Santucho, estaba Pujadas, estaba Gorriarán Merlo. Detenidos estaban los principales, digamos, jefes de las distintas o las tres organizaciones más importantes guerrilleras allá por el año 72. Lo cual esto se empieza a preparar con distintas cuestiones que hacen a lo táctico y a lo estratégico, ¿no? Primero que las fuerzas militares o la dictadura militar, si sabían que siempre iba a haber un intento de fuga, sobre todo en los años 72, donde ya están negociando, la NUCE estaba negociando con Perón, la llegada del peronismo, la apertura con lo que fue el GAN, el Gran Acuerdo Nacional, que era una trampa, por supuesto, donde el peronismo se iba a poder presentar a elecciones siempre y cuando Perón tenga residencia el 25 de agosto del 72, cosa que no iba a llegar y cosa que Perón iba a rechazar. De hecho lo hizo, por eso fue Cámpora el candidato a presidente. Y no Perón. Pero bueno, esto estamos hablando de otra etapa. Claro, Entonces, pero bueno, en esa todo cárcel, tiene que ver, ¿viste? sí, no, por supuesto, todo tiene que ver. Eh, las organizaciones armadas, hasta el Cordobazo, no habían sido un poco románticas por parte de la FARC, Claro. Fuerzas Armadas Peronistas, los Soturuncos, la guerrilla en Tucumán, lo que fue Tacorralo, pero eran expresiones muy románticas de una resistencia, si se quiere, que prácticamente no alcanzaron a tirar un solo tiro. Pero ya esto, estamos hablando de los años 69, 70. Ya en el 72 la situación, en términos de 2 años, había cambiado completamente. Las organizaciones armadas tenían un poder real concreto, digamos, un poder de fuego, de organización, de mandos, y esto la dictadura lo sabía, por lo tanto iban de alguna manera tratando de tenerlos detenidos a todos, sin juicio previo, con muchos estaban con el Poder Ejecutivo Nacional, eh, digamos que iban a ser, iban a lograr la libertad cuando la dictadura lo decidiera, no había una cuestión de jueces. Pero bueno, estaban todos ahí, ¿no? En ese penal de Rawson y comienzan a preparar la fuga. Es decir, una fuga perfectamente diagramada desde adentro hacia afuera. Que eso fue una sorpresa. Los militares pensaban que lo que iba a intentar era algún pelotón guerrillero que intente abrirle las puertas desde afuera, haciendo un combate y demás, para liberar a los presos. Claro, encima en la estepa patagónica no Aislado, tenés mucho. aislada completamente de todo, ¿no? Claro. Pero bueno, son ribetes, la verdad, que de novela, para hacer una serie, Sí, cómo yo se creo que le organizó esta falta una fuga. serie porque Hay una película, hay una película, sí, sí, sí. Pero bueno, también explican cómo, en esa misma película explican cómo hicieron las armas, que habían claro. carpinteros Sí, que sí, hicieron sí, con tanto jabón réplicas perfectas, que bueno, uniformes, cómo entraban los uniformes, un uniforme militar que va a usar Bacano Navaja, sí. eh, que se ponen las charreteras al revés, bueno, eso también, Claro, bueno, eso ahora cuando vamos a llega llegar a eso. al aeropuerto. Claro, cuando llegan al aeropuerto hay un general ahí que le dice, capitán o teniente, no sé, tiene las charreteras al revés. Uy, discúlpeme, no, lo que pasa es que usted sabe cómo es, tuve una fiesta y las chicas con el Sí. uniforme militar, usted imagínese, me empezaron a sacar las cosas. Bueno, sí, por supuesto, todos fuimos jóvenes y pasó. Y el tipo quedó ahí, que se creyó, porque claro, además también hay que reconocer que Bacanal Baja había estudiado en el En el liceo Liceo militar, Militar, sí. claro. Entonces sabía cómo dirigirse a un superior, en fin, estas cuestiones que tienen los militares, ¿no? Entonces se prepara la fuga de adentro hacia afuera, que era una sorpresa. Había un guardia cárcel que les pasa un arma y un uniforme. Las mujeres también colaboran. Creo que cada uno de ellos tenía un rol
y bueno, y toman la decisión. Las mujeres tejían las boinas. Sí, las boinas, en fin, cosían algunos uniformes que parecieran uniformes de los guardias cárceles. De todas maneras estaba pensado que iban a tomar pabellón por pabellón a medida que iban tomando los pabellones, y con el jefe de guardia, por supuesto, que era el que digamos, que lo tenían, digamos, detenido, si se quiere. Se iban cambiando la ropa, le iban sacando la ropa a los guardias de cárcel y se las ponían ellos. Sí. Para llegar Bueno, hasta pero al final. sabés que, bueno, ellos decían que al horario que ellos tenían los vuelos, que ellos en realidad para fugarse, claro, para fugarse, tenían un avión solamente a la hora de la siesta. Entonces era un lugar que había mucho silencio, entonces días antes empezaban a hacer peñas y empezaban a cantar. Y una de las canciones, que es de Luis Burela, que Luis Burela es de la Guerra Gaucha, que peleó con Güemes, una canción muy linda que ahora la vamos a poner. Esa canción era la señal de que empezaba la fuga. Está bien. Una Correcto. canción hermosa. ¿Vamos a escucharla, Vasco, y seguimos? Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Dale, Pablito. Préstenle dale, atención vamos. porque es muy buena la canción. Bueno. Centauro en un grito alazán, un chasque a Chicuana llegó. Hay patria en los ojos de aquel montonero, estamos rodeados, señor capitán. Hay patria en los ojos de aquel montonero, estamos rodeados, señor capitán. Un cura soldado ofreció con alma la casa de Dios, y el pueblo sin armas que estaba sitiado, allí concentrado ser libre juró. Y el pueblo sin armas que estaba sitiado, allí concentrado ser libre juró. Luis de Barbas y Lanza Burela, con bravura pelear ordenó. ¿Con qué armas, señor, lucharemos? Con las que le quitaremos, dicen que gritó. ¿Con qué armas, señor, lucharemos? Con las que le quitaremos, dicen que gritó. Vamos con la otra. Lanzas en un chaparrón llovieron por la libertad, y así con la sangre en las chuzas vibraron las ansias de libres de un pueblo de honor. Y así con la sangre en las chuzas vibraron las ansias de libres de un pueblo de honor. Y de un solo pecho al clamor, al godo mi pueblo venció. De rojo y azul montonero de Güemes, preñada de gloria mi tierra nació. De rojo y azul montonero de Güemes, preñada de gloria mi tierra nació. Luis de Barbas y Lanza Burela, con bravura pelear ordenó. ¿Con qué armas, señor, lucharemos? Con las que le quitaremos, dicen que gritó. ¿Con qué armas, señor, lucharemos? Con las que le quitaremos, dicen que gritó. One, two, three, four. Hermosa canción. ¿Con qué armas lucharemos? Con la que le quitaremos, señor. Se escuchó. Y así fue de alguna manera. Y así ¿no? fue. De Porque, cierta manera fue así. Si bien la fuga, se fugaron solamente la cúpula de las tres organizaciones, esos seis guerrilleros que logran abordar el avión y irse para Chile gobernaba Allende, la toma del penal se logró. Como objetivo, la pena, el penal de Rauso fue tomado,
se toman las torretas, se toma la sala de armas, por supuesto. Ahí, una vez tomada la sala de armas, solamente hay un pequeño incidente, un tiroteo, donde muere un guardia cárcel de apellido Valenzuela, que bueno, parece un enfrentamiento, no lo hubiesen querido, imagino yo, por lo menos la expresión de ellos, que no hubiesen deseado eso, que fue realmente algo que no estaba pensado, pero que se dio de esa manera, y en el tiroteo el guardia muere. Y se produce algo elemental, que era las comunicaciones. Es decir, estaba ya organizado, pensado, y además lo que era el apoyo externo al penal de Rawson. Y eran algunos camiones, autos, que estaban ahí a la espera de esos 15 minutos que tenía que tardar la toma del penal para poder salir y llevar, coordinar como un reloj, ¿no? Digamos, el descenso del avión, que el avión no vuelva a despegar, digamos, tomar el aeropuerto, y de esa manera ir todos los hombres que estaban pensados, digamos, en la fuga, que eran 130 o 120, algunos dicen un número, todo, pero alrededor de entre 100 y 130 compañeros que iban a fugarse en el avión de Austral. Claro, en ese penal estaba Tosco también. Estaba Agustín Tosco. Yo eso lo quería señalar como algo aparte, porque Tosco decide no fugarse. No participar. A colaborar, pero no fugarse. Él habla con Santucho, con Mario Roberto Santucho, en uno de los recreos. Santucho le cuenta el plan de fuga. Y Agustín Tosco le dice que si él se fugaba de la cárcel, que él era sindicalista, que representaba a los trabajadores, pero que si él se fugaba de la cárcel tenía que pasar sí o sí a la clandestinidad, lo cual impedía poder seguir cuando las circunstancias políticas decidieran quedar en libertad, seguir al lado de sus trabajadores y no pasar a ser parte de alguna de las organizaciones clandestinas en la lucha armada, porque Agustín Tosco no digo que no avalara o que no bancara la lucha armada, probablemente la bancaba en esos tiempos, pero no estaba dispuesto ni a ser un combatiente guerrillero, ni mucho menos estar en la clandestinidad. Por lo tanto, él decide quedarse en la cárcel, pero les dice, por supuesto, que todo lo que necesiten, todo el apoyo, que cuenten con él, que se los iba a dar. Así que en ese sentido nadie lo cuestiona a Tosco por no haber querido participar de la fuga. ¿Tenés un carpintero ahí atrás? No. Sí, hay alguien arreglando. Acá hay un vecino arreglando algo. No sé. Mándale un beso. No puedo. No hablo tampoco el portugués, así que. Ruidiño. Bueno, nada. Y finalmente la comunicación para que entraran los camiones cuando ya estaba la cárcel tomada parece que falló. Las señales con un pañuelo que tenía que hacer una de las compañeras que estaba en el pabellón de arriba, hizo la señal, pero los que estaban en el apoyo externo fuera de la cárcel para avanzar con los automotores, con los vehículos, entendieron que abortaba la fuga porque algo había salido mal y nada, y solamente se queda un chico muy joven de 20 años, 21 años, no recuerdo el nombre ahora, con un Falcon 18, que decide desobedecer las órdenes de los digamos, de los guerrilleros que estaban fuera de la cárcel, que le dicen que se retire, que había una retirada, y él decide entrar igual. Y eso le permite subirse al auto a los seis comandantes guerrilleros, que era, como te digo, el Negro Quieto, Santucho, Mena, Borrera Merlo, Bacanora Baja, y no recuerdo alguno más, pero eran 6. Eran 6. El otro grupo
que logra, cuando llaman algunos remises, pero se demoran, obviamente. Sí, perdón que te interrumpa. El grupo de 6, del 6 que llegan a tomarse el vuelo, Sí, ellos salen a buscar sobre Rawson, salen a sí, buscar los camiones por el pueblo, a ver si los sí, encontraban, si se habían perdido. Bueno, no los claro, sí, encuentra y siguen paso hacia el aeropuerto. exacto, exacto. Y también cuando Eh, pero claro, obviamente vale aclarar cuando, también que decir que cuando toman el avión, cuando llegan a tomar el avión, dan 2 o 3 vueltas esperando en el aire, esperando a sí, los compañeros y no dan. el También avión, el avión hay estaba prácticamente despegando cuando llegan los primeros 6, sí, que lo diciendo, frenan porque diciendo que se hay una comunican bomba. por la radio y le dicen que hay una bomba en el avión y que la orden era que no despegara y queda ahí en pista esperando, ahí llegan. Por supuesto, el avión estaba tomado, el avión lo habían secuestrado, o sea, dentro del avión había miembros del ERP y de la FARC, que uno tal Fernández de apellido, que había tomado el avión, por eso también eso estaba previsto. Bueno, llegan los 6, los 6 que se pudieron lograr abordar el avión bueno, no imaginaban que iba a tardar tanto la Marina, sobre todo, en llegar y cruzarles una tanqueta o lo que sea en la pista, lo cual no iba a poder despegar. Entonces deciden despegar. Dieron 2 o 3 vueltas, como decís vos, esperando al resto de los compañeros, pero no había posibilidad de Claro, comunicación, por lo tanto tomaron la decisión. Eso estaba también, digamos, planeado, de que si salía mal la fuga, quedaban compañeros en el camino, que se entregaran, que llamaran un juez, que llamaran a las autoridades militares, los médicos, y obviamente hagan un acuerdo y un pacto que era que los regresen al penal. Y, y esto, de hecho, los 19 miembros que estaban digamos, quedaron en la torre de control, en el aeropuerto. Bueno, están las imágenes, que las puede ver cualquiera, y están en la película también, cuando negocian, cuando habla Pujadas, sobre todo, que era español Pujadas, pero que había nacido en España, pero bueno, que era una, eh, digamos, había sido uno de los fundadores de Montoneros en Córdoba, tenía muchísima militancia, realmente una presa deseada para la dictadura militar. Yo creo que de los 19 compañeros que estaban ahí, eran muy deseados por la dictadura militar de Lanuse, digamos, como guerrilleros, como cuadros políticos, y ni hablar los que lograron fugarse. Lanuse, cuando le llegan las noticias de lo que había sucedido, imagínate la desesperación, el odio que le provoca a Lanuse, a la Junta Militar, que de un penal de extrema seguridad se fuguen, tomen el penal, se fuguen los 6 principales guerrilleros en ese momento, que las 3 organizaciones más importantes guerrilleras, los 19 que finalmente quedan en el aeropuerto, lo que hace es inmediatamente comunicarse con el gobierno chileno para pedir la extradición inmediata de los 6 miembros que se habían escapado. Es interesante lo que sucede en Chile, porque no estaba garantizado en Chile concretamente que las presiones que iba a meter el gobierno de Lanuse y por supuesto con los norteamericanos detrás, se dieran a estos digamos, le concedieran la extradición o no. Es decir, esto no era algo seguro. De tal manera que incluso el mismo Allende lo pone a votación, a criterio de los ministros en la reunión de gabinete,
le explica cuál era la situación, que era una situación conflictiva, donde iban a retirar el apoyo diplomático, se iban a terminar las relaciones con Chile, producto de estos 6 militantes que se habían fugado, estaban ahí en Chile, que las presiones de Argentina eran muchas, y Estados Unidos también. En ese interín ellos estaban detenidos en Chile, por supuesto los trataban bien, pero estaban detenidos a espera de la extradición, la espera de poder, había un avión de cubanas, digamos, de la empresa de Cuba, esperándolos en el aeropuerto hacía ya varios días, y cuando se produce el 22 de agosto, es decir, la masacre en la base aeronaval de Trelew, Allende, a pesar de que los ministros, como te contaba, votan por que sean extraditados a la Argentina para no generar conflictos con Argentina, Allende toma la decisión como presidente de no darles la extradición a Argentina, y con una frase que fue muy, muy clarita, el gobierno argentino no tiene moral ni dignidad para exigir esto de seis militantes políticos, por lo tanto nosotros le vamos a dar la salida a Cuba. Contra la decisión de la mayoría de sus ministros. Fíjate vos el nivel de presión que tenía la Argentina. Pero bueno, en ese sentido Allende tomó la decisión que debía tomar una persona honesta, sincera y que entendía perfectamente el problema, digamos, el drama que estaba viviendo la Argentina. Esto, por supuesto, ahora no sé, imagino lo que el odio y la sed de venganza que debería tener, porque no hay ninguna duda que la decisión de que la fuga del penal fue el día 15 y el día 22, es decir, 7 días después, una semana después, toma la decisión, sin duda la tomó la NUCE, dio la orden al capitán Sosa, al capitán Bravo y a otro miembro que después, 40 años, 40 años después fueron juzgados y condenados a cadena perpetua, salvo uno de ellos, que todavía permanece en los Estados Unidos, y que le hicieron solamente un juicio civil donde lo condenaron a 24 millones de dólares. Ahí, Guada, tenemos la imagen del juicio. Ahí la vamos a poner. Bueno, está bien. El audio del juicio. Bueno, ahora vamos a hacer una cosita. Vamos a un tema de un tal Jorge Cafrune, no sé si conoces. Sí. Vamos es el fusilado y después buscamos las imágenes. Bien. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había tenido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba buscando, y otros que siguen peleando verán nacer otras rosas que en el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara verán cómo era mi frente, me oyó reír poca gente
aunque mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todo. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad, y los años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que he liberado. Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van, en otras manos tirando. Mi voz la que va gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. A 1, 2, a 1, 2, 3, and 4. Porque el que murió peleando vive en cada compañero. Excelente el tema de Cafrune. Una más de Cafrune. Sí, en el programa. Sí, ahí está, ahí te tenemos. En el programa un poquito más arriba, abajo. Ahí está. En el programa de Leonardo Fabio también pusimos chiquillada que hace Cafrune. ¿Ahí se ve bien, no? Sí, ahí se ve perfecto. Ah, bueno. No te miento, te ves más o menos, pero bueno, no importa. Bueno. No, te cuento que, cuando se produce esto, los 19 miembros lo que solicitan es eso, negociar que los regresen al penal, y estando en presencia del juez, un juez federal, que los médicos lo revisen, que están en perfecto estado. Bueno, esta negociación, por supuesto, no se pudo, o sea, no la cumplieron, ya está pensado, y a la espera de lo que resuelva Chile con los extraditados. Ya venían sucediendo hechos de asesinatos, de muertes, de militantes, así que cuando se toma la decisión de llevarlos a la base aeronaval Almirante Sar, era lo más probable que suceda lo que finalmente sucedió. Si bien en ese momento, bueno, con el día del lunes uno imagina que eso iba a suceder, pero era realmente era una masacre, matar de esa forma a 19 militantes políticos, presos políticos, era demasiado. Era bastante, sí. Pero bueno, mataron a 16 nada más. Sí, claro. La verdad que la intención fue matar a 19, porque claro. Sí, los otros. El caso de María Antonia Berger recibe 5 tiros y finalmente un tiro de gracia que le pega en la cabeza y no
¿no? Evidentemente rebotó, no rebotó en la cabeza, digo, habrá pegado finalmente, bueno, ella lo relata, los tres sobrevivientes relatan el 25 de mayo, el famoso de Botazo, digamos, pero ya estamos en el año 73, durante toda la campaña de Cámpora, Solano Lima, se había dicho que no podía haber un solo día de gobierno peronista con presos políticos, presos, detenidos en cárceles. Claro. Entonces, el 25 de mayo, cuando asume Cámpora, sin que haya ni que mediara un decreto, ni que mediara una sanción de ley donde liberaba, digamos, por una ley del Congreso, 50.000 compañeros, imagínate la capacidad de movilización que tenían las organizaciones juveniles, sobre todo, ¿no? Era impresionante. La Más famosa de JP. 50.000. Sí, uno lo cuenta como una gracia, pero la verdad que fue tremendo. Si se fueron hacia la cárcel de Devoto, no solamente de Devoto, sino también a la cárcel de Rawson, a todas las cárceles donde había presos políticos, pero sobre todo Devoto fue la histórica, y así por eso se llamó Devotazo, ¿no? Porque más de 50.000 militantes se tiraban contra las rejas, queriendo abrir ya las puertas de la cárcel, Sí. los guardiacárceles estaban desesperados, escondidos. Va Ahora, Cortázar, sí, contame. el escritor, sí, va Cortázar, con un libro que había vendido, con la recaudación, el dinero de un libro que había vendido, que había recaudado muchísimo dinero, se sienta en una mesa, en una celda, con uno de los jefes Camarero, que era de apellido Camarero, que era jefe de ERP, y otro jefe montonero, y reparte la plata como ayuda a las organizaciones guerrilleras que estaban llevando adelante a cabo una revolución, en apoyo a todos estos militantes Yo que no venían hacia tenía ese acá. dato. No tenía ese Sí, dato. sí, no, es un dato interesante, Mirá. porque lo cuenta, hay un historiador y periodista que es Larraqui, que escribe el libro sobre Galimberti junto con Caballero, además es un compañero, Caballero, digo, Roberto Caballero, periodista que está en Radio Las Madres. Sí. Bueno, Larraqui es un historiador que se dedica específicamente a los años 70, 71, 72, 73, digamos, cómo fueron las formaciones Ahí está. Guada, sí. guerrilleras y demás. Pará, Bueno, poneme el video, pero el de la música triste. Ahí sí nos entendemos. Sin música. Mirá lo que es la... Es muy terrible las imágenes de los velorios. sí, Del, claro. La bestialidad. La verdad que yo lo había visto de chico esto y nada. Reviví esos momentos feos. Ahí vemos, bueno, los ataúdes. Vemos como la cantidad de flores. Y ahí vemos la caballería. La caballería entrando en los velorios. Reprimiendo. Las tanquetas. Gente llevada detenida. Esto es terrible.
Bueno, Sí, sí. sí. A Mira, ver, Pablo, no. estas imágenes y si no tengo la información cambiada, eh, se llevaron hasta ataúdes Sí, de compañeros. Muchos de los compañeros que estaban siendo juzgados, ese lugar donde estaban siendo velados era el Partido Justicialista de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Capital Federal. Eh, es un clima de época, fue un clima de época tremendo, tremendo, de muchísima violencia, por parte obviamente del Estado hacia la militancia política. Si surgen las organizaciones armadas a partir del Cordobazo, tienen una razón de ser. Yo no la justifico, yo nunca estuve a favor de la lucha armada. Yo creo que la salida no es a través de la boca de un fusil como planteaban muchos compañeros en aquella época. Eso terminó muy mal en Argentina como experiencia, le costó la vida a muchísimos compañeros, pero las circunstancias, como muchas veces lo hablábamos cuando vimos el Cordobazo, cuando hablamos del rol, protagonismo de las organizaciones, la forma de organizarse, de cuál era la representación popular de las distintas organizaciones que sentían que representaban los intereses del pueblo y que querían una patria diferente, un país diferente. Sabemos que la violencia de arriba, cuando uno intenta construir un proyecto nacional, acompañando al pueblo argentino, y esto no es posible porque el peronismo estaba proscripto, porque los bombardeos, porque digamos, por todas las circunstancias que rodeaban al año 72, 73, y sobre todo el año 72 que sucede esto, tremendo, es producto de la violencia de arriba. De claro. abajo, digamos, la violencia Es la del respuesta. resto Claro, es una respuesta. Ahora, que después distintos grupos quedaron o había un acuerdo con Perón, digamos, donde había que dejar las armas, de poner las armas y seguir adelante un camino democrático. Lo mismo sucedía con el ERP, digamos, deberían haber decidido bajar las armas. Hubo una conferencia de prensa de Santucho donde plantea esto, bueno, nosotros no vamos a atacar al gobierno de Cámpora, pero sí vamos a seguir atacando al ejército. Bueno, esto tarde o temprano iba a desembocar en más violencia. Claro. Y después la correlatividad de fuerzas entre un ejército nacional que tiene un Bueno, armamento poderosísimo frente a determinados grupos que, si bien podían tener un entrenamiento en Cuba, podían tener entrenamiento militar en distintos lugares. sí, no se Y que compara a podían la tener, fuerza de un Estado. No, no puedes totalmente. comparar las fuerzas del Bueno, Estado. pero hubo Así que, justicia no, ahí. no, pero para cerrar esto, Sí, Pablito, los testimonios de Camps, de Alberto Camps, de María Vergés, María Antonia Vergés y de René Aydar, que fueron los testimonios que ese 25 de diciembre tomaron la cárcel de Caseros y termina yendo a Valmedina, me refiero a Juan Manuel a Valmedina porque Fernando ya estaba muerto, el fundador de Montoneros, y que secuestra a Muro, sino Juan Manuel, el hermano, iba con un papel como que era un decreto, no había nada escrito, y le dice al jefe del penal de que estaba el decreto del presidente que tenía que liberar sí o sí a todos los presos, no había nada. Lo que pasa es que había que frenar ese lío porque realmente estábamos en un problema serio. Los presos tenían que ser liberados y si no iba a terminar bajo una represión tremenda. Bueno, finalmente ya Cámpora era presidente, está claro, 25 de mayo de 72. Y son liberados los presos, salen en libertad y ahí
Paco Urondo, escritor, poeta, que digamos, bueno, muere tomando la pastilla de cianuro de Mendoza, miembro de Montoneros, le hace un reportaje a los 3 sobrevivientes. Lo hace ahí mismo, en la cárcel de Devoto. Por eso se sabe que es ese reportaje con un grabador, donde ahí hablan los 3 sobrevivientes de cómo fue a las 3:30 de la mañana, cómo lo sacaron de la celda, cómo empieza con metralladoras a dispararle, cómo después vienen los tiros de remate, se tiran en las celdas, bueno, y que finalmente esos 3 quedan vivos y bueno, porque frente a todo ese tiroteo se acercan personal militar de la base, había 1.200 personas dentro de la base militar, se van acercando a ese lugar donde estaban detenidos y ahí no pudieron seguir disparándole, por eso no terminaron muertos estos 3 también. Claro. Pero bueno, eso sirvió... Fue Sosa y su cuadrilla de Marina. Claro, esos testimonios va a ser lo que es el libro. Pero bueno, mira, yo quería, ya que estás hablando del testimonio y tenemos poco tiempo, quería pedirle el libro de Paco Urondo, que es La Patria Fusilada. Claro. Que va a ser justamente el libro por el cual la justicia logra, porque ahí están todos los testimonios de estos militantes que además fueron asesinados en el 77, después por la dictadura, y Aidar fue asesinado en el 82. En el 82, fíjate vos. Sí. Pero eso sirvió de testimonio para que sean condenados a pena a prisión perpetua. Por eso, Sosa, eso quería Bravo, pedirle a Aguada, el tema del juicio, a ver si tenemos la parte del juicio ahí. Sí. Ahí lo vamos Emilio Sosa, a Emilio Jorge del Real y a Carlos Amadeo Marandino, por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 personas y 3 tentativas del mismo delito, cometidos en la ciudad de Trelew en la madrugada del 22 de agosto de 1972, a las penas de prisión e inhabilitación absoluta y perpetuas. Conocido el fallo en el interior del recinto y en las afueras del edificio donde funcionó el tribunal, familiares, amigos de las víctimas, militantes políticos, integrantes de derechos humanos celebraron la sentencia a perpetuidad por crímenes de lesa humanidad para los principales implicados en la masacre de Trelew. No podemos creer, era lo que más queríamos, lo que más pedíamos, este fallo. Todos los familiares. Hubo que esperar tantos años, ¿no? Hubo que esperar 40 años, esto parece un sueño. Yo soy la hija de Alberto Miguel Camps, uno de los 3 sobrevivientes que peleó tanto para que esto se sepa. Así que después de 40 años no tengo palabras, más que decir que se hizo justicia, que nada. Ahí veíamos, ahí escuchamos. Creo que no puedo hablar. Fue lo que quiso toda su vida y toda su muerte. Que yo inicié el juicio a la semana siguiente a la Armada en 1972. Y hoy vine para la sentencia, que es absolutamente extraordinario porque los asesinos de Trelew fueron condenados a la perpetuidad por la masacre, por el primer crimen de lesa humanidad, de terrorismo de Estado que se comete en Argentina. No sé, la verdad que todo este año, la verdad que fue increíble por un montón de cosas que pasan. Ahí vemos la parte del juicio que fue, bueno, en 2002, creo que fue, 2002, 2003. 2012, perdón. Sí, 2012 fue finalmente el juicio que condenó a estos 3 asesinos a cadena perpetua. Y Bravo, que permanece todavía en Estados Unidos, que nunca consideró la extradición a Argentina para que sea juzgado como un asesino más, pero bueno, sabemos lo que es el imperio yanqui, así que no vamos a esperar mucho de ellos. Así que esto fue... Y esperemos que estos vientos de querer poner en libertad a estos presos no siga adelante, ¿no? No, por supuesto, ¿no? Que yo no creo que haya un intento de sacar en libertad o pretender la libertad de
no sé, esta diputada Rieta dice que no sabía, que la llevaron engañada, al pabellón de Seiza, donde está Guglielminetti, Astiz, que no sabía quién era Astiz. La verdad que, pobre piba, yo no sé si está hablando en serio o nos está tomando el pelo a todos nosotros. Ese grupo de diputados que incluso fueron hasta con un proyecto de cómo iban a llevar adelante, iban a presentar el proyecto para que sean liberados, o arresto domiciliario, morigerar la pena. Ella dice, un escándalo, tienen un lío bárbaro, tienen en el bloque a raíz de esto, pero se ve lo que son esta gente, lo que piensa y cómo actúa, ¿no? En definitiva. Pero bueno, fue tratar de mostrar una época dificilísima. Debería haber sido juzgado Lanuse también por estos crímenes, yo no tengo duda, y los familiares y los mismos cuando Paco Urondo le entrevista a Camps y entrevista a los sobrevivientes, a Berger y demás, todos sabían perfectamente que no fue una decisión únicamente de estos 3 condenados a prisión perpetua, sino que la decisión vino de mucho más arriba. Fue una venganza de la dictadura militar a lo que sucedió con los presos que se fugaron, con las organizaciones armadas de esa época, con la toma del penal como un hecho que le significó a Lanuse una muestra de debilidad. De debilidad, exacto. Sí. Bueno, vamos al próximo tema, Vasco, de Patagonia, sí, y ahí seguimos. Vamos, dale. Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos. Ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos. Patagonia. Patagonia, Patagonia, destinada al sacrificio por los que miran de lejos como a indefinido sitio. Patagonia. ¿Qué destino puede darte quien no asume tu destino? Quien tiene rota la parte de pensar en argentino. Patagonia. Patagonia, Patagonia, embarazada de mitos que se mezclan con el viento y el aliento de tus hijos. Patagonia. No nos podemos quejar, Vasco. Hoy tuvimos tema de la rivalidad de José Larralde y de Cafrune, viste que se dicen no rivales, pero son los dos más grandes a mi criterio del folclore argentino, que se lo disputan siempre. Sin duda son dos grandes. Dos grandes. Mirá, bueno, si querés podemos cerrar con
una breve reflexión sobre Sí. estos sucesos. No solo los sucesos, sino lo que costó la vida de estos 16 compañeros, militantes. Yo vuelvo a repetir, yo era muy chico en esa época, tenía 12 años, por supuesto, no. Ni siquiera tenía suficiente criterio como para juzgar las actitudes que podían tomar o las decisiones políticas que tomaban muchos compañeros de incorporarse a las distintas organizaciones armadas de aquella época. Pero bueno, con el tiempo y estudiando y profundizando los temas, porque son años que me interesan muchísimo, toda esta época. Sí. Recomiendo los libros de Larraqui sobre López Rega, sobre la violencia armada, las organizaciones armadas, sobre Cámpora y lo que fue la presidencia de Cámpora, que fue muy breve, pero que hubo el año 73 es un año de tantas cosas, la caída de Allende, el asesinato de Rucci, la asunción de Cámpora, a Cámpora que lo presionan por arriba, Sí, la vuelta Perón, de Perón. Sí. y por abajo, la llegada de Perón, Ezeiza, todo se daba dando de 3 meses, o sea, Bueno, pasaban 3 meses sí, y la sí, relación sí. iba cambiando. Es una época hermosa, tendríamos que algún día... Sí, por eso poder- necesitamos un programa de 2 horas y ahora Sí, ya, sí, sí. ya justo Sí, pero ya nos quedamos cortos. están los chicos de Pero plástico como ahí. reflexión, digo, como reflexión nos dice que la historia fue una historia de lucha, que de mucha lucha, de muchísima lucha, de muchos compañeros muertos, y que en definitiva esto que sucedió entre Leu y los compañeros muertos era lo que ya se Claro. estaba prediciendo para el 76 y por supuesto sucedió mucho peor, muchísimo peor el exterminio. Sí. Bueno, los Vasco, no 30.000 tenemos compañeros. más tiempo. No, Se nos acabó el no, tiempo. por lo que Le veo, no. mando un saludo a la gente de Rauer, Bueno, Comunidad muy bien. Ferroviaria, La Birra. Y bueno, nos estamos viendo el próximo lunes. El lunes es el último programa Ah, qué grande. que hago desde acá, porque el lunes no, sí, El martes a venís la- para. pero a las 12 de la noche del lunes estoy saliendo para el aeropuerto y llego alrededor de 12:30 al mediodía Está del bien. día 3. Así que el programa lo vamos a hacer tranquilos. Sí, El tranquilos ahí. próximo programa. Salgo acá de Brasil y bueno, Bueno, y ya el un otro lunes estoy saludito porque estamos robando minutos a la gente de plástico. Perdón, Nos vemos, perdón, Vasco. la gente de Cruel, de Plástico Cruel. Nos vemos. Un abrazo muy grande, Pablo. Chau, chau.